quien hizo las primeras descripciones de los síntomas motores, pero también hizo descripciones de síntomas no motores, como la disfunción del sueño, la disautonomía, los problemas cognitivos y neuropsiquiátricos. Él hizo un ensayo que la denominó la parálisis agitante y es como la primera descripción que hay de la enfermedad de Parkinson. Entonces debemos recordar que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se va a caracterizar pues, por la muerte de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Recordar que está ubicada en la parte del encéfalo, del tallo cerebral. Entonces, encontramos que la enfermedad de Parkinson va a tener un periodo premotor o prodrómico en donde van a aparecer síntomas no motores, entre los que principalmente aparecen el estreñimiento, la hiposmia, trastornos del estado de ánimo como la depresión, trastornos del sueño, el principal, el trastorno del sueño REM, y ya en las etapas tempranas de la enfermedad, que es casi siempre que los pacientes consultan, ya vamos a encontrar las características principales de la bradicinesia, la rigidez y el temblor. A lo largo de la enfermedad van a ir apareciendo otros síntomas no motores, que son la sintomatología urinaria, caracterizada principalmente por urgencia urinaria, los síntomas de hipotensión ortostática y ya en fases avanzadas ya el deterioro cognitivo, la demencia, la disfagia, la inestabilidad postural, las caídas y la psicosis. Entonces la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. La incidencia va a variar por la edad, según la edad y el sexo. Entonces, más o menos en la edad de, bueno, los pacientes que tienen 60 años presentan más o menos 100 casos por 100.000 personas año y esto va incrementando a lo largo de la edad y se presenta principalmente en hombres. En cuanto a la etiología, esta es multifactorial, se han descrito algunos factores genéticos, algunos factores ambientales. Entonces, solo un 15% es de causa genética. Los principales genes que se han descrito es el LAR2 y los PARC. Los otros en menos proporción. Y en cuanto a la parte ambiental, se ha demostrado que la exposición a pesticidas y productos químicos podrían llevar al desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Entonces acá encontramos que aparte de los factores predisponentes, se han encontrado unos factores protectores, aunque no está muy bien estudiado. Algunas personas han dicho que el cigarrillo es factor protector, el consumo de café es factor protector, pero digamos que no se ha demostrado que este efectivamente sea totalmente protector para todos los pacientes. Entonces vamos a encontrar que la enfermedad de Parkinson, los síntomas principales son la bradicinesia, que es la lentitud para los movimientos, el temblor de reposo asimétrico, la rigidez en rueda dentada y la inestabilidad postural. Entonces, para hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, nosotros usamos los criterios de diagnóstico del Banco de Cerebros de la Sociedad de Enfermedad de Parkinson del Reino Unido. Entonces, paciente que llegue con solo temblor, no podemos decir que es una enfermedad de Parkinson. Paciente que llegue con solo rigidez, no podemos decir que es enfermedad de Parkinson. Paciente con rigidez y el temblor en reposo, no va a ser diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Siempre tiene que estar la bradicinesia. Y adicional a alguno de los otros síntomas, incluyendo la inestabilidad postural, habiendo descartado otras causas, que no haya disfunción visual, vestibular, cerebelosa, propioceptiva. Entonces, los criterios para definir, entonces, siempre va a ser unilateral, es muy raro que aparezca bilateral, eso ya sería como una bandera roja y nos haría sospechar de que no estamos frente a una enfermedad de Parkinson. Hay temblor de reposo, no siempre tiene que ser el temblor de reposo, pero si hay temblor, pues tenemos que encontrarlo de reposo más que postural o de acción. Y que el trastorno sea progresivo, pero no rápidamente progresivo en pacientes que tienen deterioro en menos de 3 años, ya tenemos que dudar que sea una enfermedad de Parkinson clásica. La simetría y la respuesta a la levodopa debe ser de un 70 al 100%. Bueno, acá la categoría grave son disinesias inducidas por levodopa y que tenga pues respuesta a levodopa durante varios años. Y el curso clínico pues es largo.
a diferencia de los parkinsonismos atípicos en el que el curso, el pronóstico de vida de estos pacientes es de 3 a 7 años más o menos. ¿Qué criterios de exclusión usamos para la enfermedad de Parkinson? Entonces, que tengan antecedente de ACV. Recordar que si tenemos una enfermedad vascular a nivel de los ganglios basales, se puede presentar con los síntomas y considerarse un parkinsonismo vascular. Historia de traumas craneoencefálicos repetidos, historia de encefalitis, antecedente de más de un familiar afectado, entonces hay que sospechar que podría no ser. Parálisis de la mirada supranuclear, signos cerebelosos, disfunción autonómica grave temprana. Usualmente los síntomas disautonómicos aparecen ya en fases tardías de la enfermedad. Demencia temprana, porque nos haría pensar en una demencia por cuerpos de Lewy, que después se presentan los síntomas motores. Signo de Babinski, presencia de un tumor cerebral o hidrocefalia comunicante, una hidrocefalia de presión normal, que es otra causa del trastorno de la marcha asociado a deterioro cognitivo. Y que a pesar de que le tengamos grandes dosis de levodopa y que se sepa que pues, no tiene problemas intestinales, el paciente no responda. Entonces, los síntomas motores tempranos de la enfermedad de Parkinson, entonces, el paciente va a tener su temblor en reposo unilateral, ya en fases avanzadas, ya se puede afectar el lado contralateral. Cuando ustedes evalúen un paciente, tienen que evaluarle el braceo porque en fases iniciales disminuye. Disminución de la expresión facial, pérdida de la destreza de una mano, la micrografía, que es característica también, la disfonía. En pacientes jóvenes, muchos inician con distonía unilateral del pie y dolores en el hombro. Y ya en los signos avanzados de la enfermedad, entonces ya vamos a encontrar las fluctuaciones motoras. Recordar que las fluctuaciones motoras son el retraso de inicio de la dosis, entonces usualmente la levodopa empieza su efecto más o menos a los 20 minutos, 30 minutos. Los pacientes que tienen ese retraso de inicio de dosis pueden durar desde 30, 40, 50 minutos en empezar. Deterioro de fin de dosis, entonces usualmente el paciente que venía, no sé, puede ser, digamos que inicialmente le ponemos cada 8 horas, cada 6, cada 4, pero empieza a reducirse el tiempo, entonces ahí uno puede decir que tiene deterioro de fin de dosis. El non es cuando, a pesar de que toma la levodopa, no arranca y tiene que tomar otra dosis para poder incluso, bueno, iniciar pues su efecto positivo. Incluso hay otros que persisten en esa parte del off. Las discinesias, que también son complicaciones a largo plazo, que son secundarias al uso de la levodopa, la respuesta es impredecible, está perfecto y entra en un off de manera inmediata. La cinesia matutina o también la cinesia nocturna, en donde el paciente está acostado en su cama y se le dificulta moverse para un lado, para el otro. La congelación de la marcha, alteración de los reflejos posturales, la caída y la disfagia. Entonces acá les quiero mostrar un ejemplo de un paciente con enfermedad de Parkinson, con y sin levodopa. Ustedes me dirán si se ve el video ahí arrancando, ¿sí? En este momento. Muy bajo. ¿Por qué? Estoy agarrotado. Entonces les cuento un poquito antes de este paciente. Este paciente es un paciente con una enfermedad de Parkinson de más o menos 7 años de evolución avanzado que venía en manejo de levodopa. Y ahí se les, digamos que los pacientes cuando tienen enfermedad de Parkinson y se quiere saber si, porque a veces los pacientes dicen que no responden muy bien a la levodopa, uno les hace la evaluación del paciente antes del inicio, de que tome la levodopa del día, a ver qué síntomas presentan y después de la toma de la levodopa y uno compara para evaluar la escala UPDRS, que es una escala motora. La UPDRS 3, porque la UPDRS tiene 3 partes, entonces una mira como las actividades básicas de la vida diaria, si las logra hacer, y la otra mira los síntomas no motores, que más adelante vamos a hablar de ellos. Entonces, este paciente, como ustedes pueden observar, tiene un temblor de reposo del miembro superior derecho, ¿sí? Ustedes pueden observar que cuando uno evalúa la bradicinesia,
Entonces le pide al paciente que ahora haga las maniobras como las que yo estoy realizando en ese momento. ¿Y que evalúa uno? Que el paciente logre la amplitud y la rapidez. No solo es que se ponga lento, sino que la amplitud del movimiento sea similar a la que uno está haciendo. Y ustedes pueden observar que ahí el paciente no logra. Igual que en esta parte, y con la mano izquierda lo logra hacer, con la mano derecha no logra hacer absolutamente, o sea, es muy mínimo el movimiento. El señor le empezó su enfermedad de Parkinson por el lado derecho. Ahí estamos haciendo pronosupinación, que también se evalúa, y el paciente tampoco lo logró. Y en ese paciente, pues, ni siquiera podía sentarse solito ni levantarse de la silla. Entonces, pues, en los pacientes que logran hacerlo, pues también debe evaluarse cómo se levanta de la silla y cómo responde. Y en este ya el paciente se le da su levodopa. Entonces, ¿cómo hace uno el test de levodopa? Entonces, si el paciente nunca ha tomado levodopa, ustedes le dan una tableta de 250 miligramos. ¿Sí? Si el paciente viene tomando levodopa, se le da la misma dosis del día. Sí, una de las dosis del día más media dosis más. Entonces, en este caso, este paciente venía tomando media tableta 4 o 5 veces al día, entonces se le dio 250, que era una tableta completa. Y vemos cómo responde. Entonces ya se logró levantarse de la cama. Ustedes pueden observar. Entonces quiero que observen estos movimientos. Entonces, esos movimientos, entonces no son el típico temblor en reposo. Entonces siempre hay que aprender a diferenciar entre esos movimientos que son coreicos, como danzantes, del temblor en reposo, que fue el que vieron inicialmente cuando el señor estaba acostadito en la cama. Entonces estos ya son disinesias secundarias a el uso de la levodopa. Entonces quiere decir que el paciente responde a la levodopa. Como estas disinesias aparecen porque uno le da más de la dosis que toma de lo normal, ¿sí? Desaparecieron sus disinesias. Estas son distales, pero si ustedes observan, pueden comparar el movimiento de los brazos del paciente con respecto a cómo lo hacía sin levodopa. Ustedes pueden ahí observar el movimiento de las manos, que mejoró completamente. Y si ustedes también pueden observar, uno siempre tiene que mirarles la expresión de la cara. La expresión de la cara mejoró comparado a la previa. Ahí ustedes observan la pronosupinación y ven que ya puede hacerlo de manera adecuada a los dos lados. Esta es la otra forma. Entonces, cuando pues los pacientes pueden levantarse de la silla, uno les dice que tomen esa posición para levantarse, porque en pacientes que están con mucha rigidez y mucha bradicinesia se les dificulta. Y si después pueden observar el braceo, si digamos que cuando uno ya tiene la enfermedad de Parkinson, si ustedes comparan, digamos que a pesar de que uno toma la levodopa, siempre va a haber disminución del braceo del lado más comprometido. Entonces el señor ahí, uno tiene que evaluarle los giros para mirar que no se bloquee con los giros. Y finalmente le evalúa uno los reflejos posturales. Entonces la forma de evaluar el reflejo postural, entonces ustedes siempre se tienen que hacer contra la pared como estoy yo ahí, ¿sí? Porque si el paciente es más pesado que uno y se cae hacia uno, pues uno puede sufrir un accidente. Siempre colocar el pie dominante adelante y el otro de apoyo, y se coge al paciente de los hombros y se envía hacia atrás. Se cuenta cuántos pasos da hacia atrás, y pues cuando los pacientes están demasiado afectados, ni siquiera dan los pasos hacia atrás, sino de una vez caen. Entonces, eso es más o menos cómo pueden evaluar un paciente con enfermedad de Parkinson. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta del examen físico de una vez? ¿Hablamos algo de eso? ¿Ninguna? Creo que no hay preguntas, doctora. Igual al final, si a alguien se le ocurre una pregunta, le puede hacer al final a la doctora. Listo. Bueno. Entonces, dentro de otra de las complicaciones motoras, que es pues, de las más graves de la enfermedad de Parkinson, entonces la disfagia va a ocurrir en el 100% de los pacientes con enfermedad avanzada. ¿Sí? Al principio pueden ser síntomas orofaringeos leves, entonces el paciente que tiene sensación, de vez en cuando que se atora,
Pero a medida que pasa el tiempo, hasta un 35% de los pacientes en etapas medias avanzadas sienten subjetivamente la disfagia, pero cuando uno les hace medidas con la cinedeglución, hasta el 82% en etapas medias pueden presentar, y ya en etapas avanzadas 100% de los pacientes. Entonces, ¿qué factores de riesgo hay para desarrollar disfagia más temprano que otras? Y neumonías por aspiración. Entonces, esta escalita de Hoehn-Yahr, les explico, nos determina si el paciente, cuando es Hoehn-Yahr 1 es cuando solo tiene un miembro comprometido, Hoehn-Yahr 2 ya es el hemicuerpo, Hoehn-Yahr 3 es cuando ya hay síntomas en ambas partes del cuerpo, el 4 es cuando, aparte de que haya síntomas en ambas partes del cuerpo, hay inestabilidad postural, y la 5 es que el paciente ya está en cama, como por ejemplo lo vimos el paciente sin levodopa. La UPDRS mayor de 26, entonces la 3, lo que les digo, donde se evalúa todo lo que yo le hice en el examen físico, eso uno lo va puntuando en esa escalita. Pacientes que tengan bastante pérdida de peso, demencia, depresión, la cialorrea, la disartria, y pues que tengan mayor de 10 años de duración, entonces tienen más riesgo de neumonía por aspiración. ¿Qué otros síntomas no motores? Entonces, la hiposmia, entonces se desarrolla hasta 10 años antes del inicio de los síntomas motores. Los trastornos del sueño REM también más o menos se inician 10 años antes. Y en muchos pacientes con trastorno del sueño REM hay que hacerles seguimiento cuando les llegue a ustedes a la consulta, porque puede ser un predictor a largo plazo de enfermedad de Parkinson. Entonces, los pacientes con trastorno del sueño REM son aquellos pacientes que consultan porque, aparte del insomnio, la pareja se queja de que gritan, lloran, viven las pesadillas, los golpean durante la noche, mientras están dormidos el paciente pues no se da cuenta de nada. El estreñimiento, los cambios en el estado de ánimo, sobre todo la depresión y la ansiedad, y menos asociaciones, la fatiga y el dolor y la disfunción eréctil ya pueden aparecer más hacia lo largo de la enfermedad. Entonces, los síntomas no motores tienen un origen dopaminérgico y no dopaminérgico. Entonces, pueden estar relacionados con un origen no parcial, entonces por un deterioro del tronco encefálico. Está relacionado con fluctuaciones motoras. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando uno evalúa a un paciente con enfermedad de Parkinson, no tiene que preguntarle efectivamente en qué momento del día está en off. Estar en off significa cuando está peor. Entonces, que si tiene la rigidez, la bradicinesia, la lentitud, pero también tiene que preguntar si hay síntomas no motores, porque a veces son estos los que se presentan. Entonces hay pacientes que dicen, no, es que yo me tomo la levodopa y cuando se me está acabando el efecto de la levodopa entro en depresión o hago somnolencia o entro en ansiedad, y uno puede creer que tiene un trastorno neuropsiquiátrico asociado y realmente ser una fluctuación asociada, pero al uso de la levodopa. Hay síntomas no motores relacionados con la farmacoterapia, entonces las alucinaciones y delirios, sobre todo con el uso de los agonistas dopaminérgicos, y el trastorno de control de impulsos y el síndrome de abstinencia. Y el determinado genéticamente, pues los que tienen los genes positivos y que presentan, por ejemplo, deterioro cognitivo o depresión y trastornos del sueño. Entonces hay muchos estudios que han mostrado que hay un componente no dopaminérgico en la enfermedad de Parkinson, y pues han hecho la descripción de los cuerpos de Lewy muy asociados a la aparición de los síntomas motores y premotores. Lo vemos desde 1987, las primeras descripciones. Uno de los principales síntomas motores es la depresión, no motores, perdón, es la depresión. Aparece en la fase premotora y los pacientes se van a quejar de tristeza, anedonia, ansiedad. Esto va a afectar no solo la transmisión de la dopamina, sino de otras neuronas. El sistema noradrenérgico va a estar afectado, el serotoninérgico, y pueden desempeñar un papel importante en la fisiología.
Digamos que cuando se hace comparación entre pacientes con enfermedad de Parkinson y sin enfermedad de Parkinson con trastorno depresivo, bueno, pacientes con trastorno depresivo mayor con y sin enfermedad de Parkinson, entonces se han encontrado diferencias y se ha encontrado entonces que tienen síntomas de irritabilidad, tristeza, disforia, pesimismo, ideación suicida. Y hay menor cantidad de sensación de fracaso, culpa y suicidio real. La ansiedad entonces se presenta del 5 al 40% en los pacientes. Los pacientes pueden presentar fobias, trastorno de pánico o trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Lo vamos a manejar con agonistas dopaminérgicos. El pramipexol ha demostrado ser muy eficaz. Y antidepresivos, el más eficaz que se ha demostrado, la venlafaxina. Y las intervenciones no farmacológicas, como la terapia cognitiva conductual, se ha encontrado que es muy eficaz. La apatía es otra cosa que se tiene que evaluar, entonces el paciente que no quiere hacer nada, le interfiere en sus actividades de la vida diaria, se puede presentar hasta un 70%, esto se debe a una disminución del metabolismo del estriado ventral, corteza frontal medial, corteza cingulada y el volumen reducido de la materia gris y la conectividad entre estos. Entonces, para la apatía se utiliza tiene mejor respuesta tiene buena respuesta los parches de ribastigmina que son usados en la enfermedad de Alzheimer. Los otros, digamos que el pirivedil no se encuentra acá en Colombia, que son agonistas de dopamina, y la rotigotina y el pramipexol no han demostrado que sirva mucho para este tratamiento. Hay que tener una cosa importante cuando se usan agonistas dopaminérgicos, que es el trastorno de control de impulsos. Entonces, el trastorno de control de impulsos son esas actividades que son conductas placenteras, que son repetitivas, excesivas, compulsivas, y el paciente lo hace sin ningún fin. Y esta puede generar incapacidad en la vida diaria. Los principales que se incluyen son juego patológico, hipersexualidad, compra compulsiva y atracones. Siempre uno debe preguntarle a los pacientes si ha tenido alguno de estos síntomas cuando uno va a empezar los agonistas dopaminérgicos o cuando ya está con el agonista dopaminérgico en las consultas, continuamente preguntar para ver que no lo hayan desarrollado. Digamos que la hipersexualidad, los pacientes muchas veces se quedan callados, entonces digamos que les da como pena hablar acerca del tema, siempre hay que preguntarlo porque eso puede llegar a interferir en la vida de ellos. Los tratamientos, entonces la terapia cognitivo-conductual es la que más ha mostrado. El deterioro cognitivo es otro síntoma no motor que se debe evaluar. Entonces recordar que el deterioro cognitivo entonces se da por una evaluación del paciente en donde él dice que ve disminución en sus funciones mentales, sobre todo se quedan de fallas en la memoria reciente, en orientación y atención, y que uno le haga una prueba neuropsicológica en donde se detecte el deterioro cognitivo, pero esto no interfiere en la independencia del paciente ni en la realización de sus actividades de la vida diaria. Y debe hacerse exclusión, pues que no tenga, en general, lo mismo de la enfermedad de Parkinson, las condiciones asociadas y pues el antecedente ACV, traumatismos y otras cosas. Ya cuando hay demencia asociada a enfermedad de Parkinson es cuando hay todo lo anterior que les nombré, pero el paciente tiene déficit en su vida social, ocupacional, en su cuidado personal y deja de ser independiente. Entonces, lo principal que se afecta en la enfermedad de Parkinson es la atención, las funciones ejecutivas, las funciones visoespaciales, la memoria y el lenguaje. Y en la parte comportamental, pues vemos la apatía, los cambios en la personalidad, con ansiedad, depresión, alucinaciones y somnolencia diurna. Para el deterioro cognitivo, lo único que ha demostrado evidencia suficiente son los parches de ribastigmina, el resto no, entonces no se usa, solo se usan los parches de ribastigmina. La psicosis va a afectar a más del 50% de pacientes con terapia dopaminérgica, pero así no tengan terapia dopaminérgica, si tienen edad avanzada o enfermedad avanzada o deterioro cognitivo, otros medicamentos para múltiples enfermedades adicionales que pueden
tener, entonces pueden desarrollar esa psicosis. Entonces esa psicosis empieza con ilusiones menores, entonces el paciente empieza a decir, no, es que veo sombras, o confundo cosas, o veo animales, principalmente ven siempre animales y hombres o mujeres y niños. Luego aparecen las ilusiones, a veces la diplopia, y ya van haciendo alucinaciones más complejas a medida que va pasando la enfermedad. Entonces hacen diplopia aislada, la congelación al pasar por espacios estrechos, entonces se llama alucinaciones de pasaje, y errores en juicio espacial porque no pueden medir la distancia para caminar. Las intervenciones, entonces se puede usar clozapina, pero tiene que hacerse un seguimiento porque podría incrementar otros síntomas motores. Y la quetiapina, a pesar de que acá ustedes observan que hay evidencia insuficiente, en la práctica clínica es muy útil y se utiliza y tiene pocos efectos secundarios, entonces es muy utilizada. La otra no la tenemos acá. El trastorno del sueño, entonces la prevalencia es del 60 al 70%, el paciente presenta insomnio, fragmentación del sueño, somnolencia diurna y trastorno del sueño REM. Y esto se puede ver relacionado ya sea con enfermedad de Parkinson o con el riesgo de un deterioro cognitivo, una disfunción autonómica a largo plazo. Esta etiología es multifactorial, tiene impacto sobre los síntomas motores, porque si el paciente presenta trastorno del sueño REM o no duerme o tiene una apnea del sueño, los síntomas motores tienden a empeorar o a controlarse menos. Esto se puede presentar también por medicamentos antiparkinsonianos, sobre todo por los agonistas dopaminérgicos. Y hay una neurodegeneración de las áreas reguladoras del sueño central. Entonces vemos que las sinucleopatías pueden producir trastorno del sueño REM, pero las no sinucleopatías también lo pueden producir. Entonces, para el insomnio que se ha encontrado, entonces los parches de rotigotina se han encontrado eficaces. La melatonina, a pesar de que tiene insuficiente evidencia, pues en la práctica clínica realmente sí, igual que la sopiclona en los estudios no demuestra que mejoren el trastorno del sueño REM, pero cuando uno lo usa en la práctica clínica sí ve diferencia. Y los pacientes que tienen apnea del sueño, pues el uso del CPAP sí es bastante útil para disminuir eso. Cuando es somnolencia diurna, entonces digamos que en pacientes con apnea, pues mejoran. Digamos que lo que se utiliza usualmente para la somnolencia diurna o la cataplegia, como el modafinil o la cafeína, realmente no ha demostrado mucha evidencia, aunque el modafinil, pues en la práctica clínica, pues podría funcionar. Disfunción autonómica, entonces hasta un 80% está se divide en cardiovascular, gastrointestinal y geniturinaria. Entonces, el 30-50% de los pacientes van a presentar en algún momento hipertensión ortostática y un tercio de este 50% van a ser síntomas. Entonces, normalmente va a haber una descarga de vasos receptores al ponerse de pie, se va a liberar la noradrenalina de los nervios simpáticos postganglionares, esto va a provocar vasoconstricción y pues mantiene su presión arterial cuando está de pie. Esta vasoconstricción compensadora va a estar ausente en los pacientes con las sinucleopatías, entonces, ¿qué va a producir la enfermedad, la hipotensión ortostática? Entonces, lo que se hace inicialmente es corrección de factores agravantes, entonces el tratamiento no farmacológico no le dice que tiene que hidratarse muy bien durante el día, mínimo 8 vasos de agua, comer bien de sal, y en caso tal usar las medidas utilizadas en los pacientes, las mismas que utilizan los pacientes con vena varice. Si ya no, entonces ya se debe considerar tratamiento farmacológico con fluocortisona o midodrina. La otra es la disfunción gastrointestinal, entonces el paciente presenta bastante estreñimiento años antes de la enfermedad y puede empeorar cuando le iniciamos la levodopa, que eso tiende a empeorar esos síntomas. Entonces hay que decirles que hay que hacer cambio de estilo de vida. Entonces se ha mostrado que el uso de probióticos mejoran los síntomas, que consuman vegetales, aceite de oliva extra virgen, la hidratación y los laxantes osmóticos también han demostrado una buena respuesta. Y en cuanto a la disfunción geniturinaria, entonces puede haber hiperactividad o hipoactividad del detrusor neurogénico, entonces sufren de mucha nicturia, urgencia urinaria y en menor cantidad retención urinaria, eso es más raro. Va a afectar hasta el 80% de los pacientes a lo largo de la enfermedad y la disfunción sexual también es un problema que aparece, incluida la disfunción eréctil y problemas de eyaculación. La fatiga,
es otro que aparece, entonces esto es por afectación de la corteza orbitofrontal medial, área de Brodmann 10 y 11. Y también puede estar afectada la parte de la ínsula y la corteza cingulada posterior. ¿Qué tratamiento hay para la fatiga? Entonces se ha encontrado que los inhibidores de la monoaminoxidasa como la razagilina responden muy bien a esa sensación de fatiga. Y el resto de medicamentos que se usan, el modafinil, el metilfenidato, no han mostrado evidencia suficiente y la acupuntura ha podido mostrar algunas cosas. El tratamiento, entonces, ¿en qué se va a ver enfocado? Entonces, la sustitución de la levodopa, los receptores de acción sobre los receptores de agonistas dopaminérgicos, inhibidores de la enzima de la MAO, inhibidores de la COM. Entonces tenemos la levodopa, los agonistas dopaminérgicos que son la rotigotina y el pramipexol acá en Colombia, la razagilina que es inhibidor de la MAO y el estaleo que trae parte del inhibidor de la COM. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento? El gol estándar para la enfermedad de Parkinson siempre será la levodopa. Desde que se empezó a utilizar la levodopa, ninguno lo ha superado. Pero pues están las otras opciones agonistas dopaminérgicos. El ropirinol no lo tenemos en Colombia, pero pues también es usado en otros lados. Entonces, estos son muy buenos para pacientes jóvenes que sabemos que van a llevar mucho tiempo el uso de estos medicamentos. Entonces, para evitar las complicaciones a largo plazo de la levodopa, entonces podemos iniciar con estos agonistas, inhibidores de la MAO como selegilina y razagilina. Y la mantadina sí, pues muchas personas la usan, pero realmente no ha mostrado una buena respuesta como monoterapia. Ya complementando para otras cosas, sí ya encontramos que es eficaz. Cuando ya es enfermedad de Parkinson avanzada, entonces tenemos que hacer combinaciones, ¿sí? Podemos estar usando la levodopa y adicionar los agonistas de la dopamina. Y acá se incluye la apomorfina. La apomorfina es un agonista dopaminérgico que se aplica por inyección, ya sea por infusión continua o por pen, un pinchazo, las veces que sea necesario durante el día, máximo 10. Infusiones intestinales de gel de levodopa, pues que no tenemos acá. Inhibidores de la COM, que ya casi llegan a Colombia este año, la opicapona. Y tenemos la entacapona. Y los inhibidores de la MAO, razagilina y safinamida, que sobre todo la safinamida sirve mucho en etapas avanzadas. Y ya finalmente, pues la sonizamida, que no la tenemos acá, y la estimulación del núcleo subtalámico y glóbulo pálido interno, pues que tiene sus características para llevar a cirugía al paciente. Y las discinesias, pues las infusiones intestinales, ya sean de apomorfina o de levodopa, pues que no tenemos acá, la de apomorfina sí, la mantadina casi es eficaz y pues la estimulación. El ejercicio también ha mostrado que puede mejorar la rehabilitación, caminar, el tai chi, el ciclismo y la terapia física nos ayudan a estos pacientes. En cuanto a parkinsonismos atípicos, les voy a dar como unas cositas claves de cada uno. Entonces, cuando no nos cuadra los síntomas típicos de la enfermedad de Parkinson, pues tenemos que pensar en que podría ser otra cosa. Aparte de los secundarios como que tenga el parkinsonismo vascular o por un trauma craneoencefálico, eso ya lo dejamos acá, pero siempre se piensan en estos atípicos. Entonces, en la atrofia de múltiples sistemas, entonces hay que pensarlo en adultos que son mayores de 30 años y la característica de un paciente que uno dice no es un Parkinson es porque empieza con falla autonómica inicial. Entonces empieza con la incontinencia urinaria o con hipertensión ortostática al principio de la enfermedad. Eso es muy característico. Una enfermedad de Parkinson no inicia con eso. Y el paciente de una tiene pobre respuesta a la levodopa. O los pacientes presentan síntomas cerebelosos, ataxia de la marcha, pisartria, escándida, ataxia pues, de las extremidades o disfunción oculomotora cerebelosa. Entonces uno ahí ya, de por sí ya dice, eso no es una enfermedad de Parkinson, puede ser una atrofia de múltiples sistemas. Entonces estas se dividen que hay criterios para posible y probable. Entonces cuando son para posible es paciente que encontramos con los síntomas de parkinsonismo y que puede presentar algún síndrome cerebeloso o algo sugestivo de disfunción autonómica.
A veces pueden presentar el Babinski y la hiperreflexia, por eso al principio decía que cuando un paciente tiene Babinski ya sospeche que no es una enfermedad de Parkinson clásico. El estridor mientras duerme, la rápida progresión de los parkinsonismos, cualquiera de los tres, la rápida progresión en menos de 3 años, se deterioran bastante por, bueno, ya habíamos dicho, la pobre respuesta a levodopa, la inestabilidad postural, la disfagia entre los primeros 5 años de la enfermedad. La idea es que, como vieron ustedes, al principio es muy leve, pero en edad avanzada sí es el 100%, pero dentro de los 5 primeros años no tiene por qué aparecer. Y uno cuando ve en la resonancia, no les dije, en la enfermedad de Parkinson, digamos que uno hace una resonancia y va a salir normal, mientras que en los parkinsonismos atípicos sí pueden tener unas características. Entonces acá vamos a encontrar atrofia del putamen, de los pedúnculos cerebrales medios, del puente o del cerebelo. Y si uno hace un PET, entonces va a encontrar el hipometabolismo en estas mismas zonas. Y para posible... Buenas noches, Paola. Disculpa en interrumpirte. Habla Gustavo Barrios. Hola. Es que estaba revisando la referencia, pero esa tabla no aparece en ese artículo de abajo. Ay, sí, perdón. Sí, es que me quedó mal esa referencia. Sí, perdón. Ok, porque abajo son síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. Sí, Y estas sí, tablas son del concepto claro. Creo de que me atrofia de múltiples quedaba sistemas. mal. Sí, perdón. Ok, bueno. Sí. Bueno, entonces, las banderas rojas de la atrofia de múltiples sistemas, entonces la distorina orofacial, la camptocórnea, contracturas, la disfonía severa, disartria severa, bueno, entre otros. En cuanto a la degeneración corticobasal, entonces les quiero primero mostrar un videíto. Sí tengo un video. Entonces, esta es una paciente adulta mayor que inició al principio con síntomas de enfermedad de Parkinson. Sí, tenía su bradicinesia, su temblor, su rigidez, pero evolucionó rápidamente. Y cuando consulta presenta estos síntomas. Entonces, recordar que hay que evaluar los movimientos oculares. Entonces, acá podemos ver que la paciente tenía lentificación de sus movimientos oculares. Entonces, cuando se da la primera lentificación en el seguimiento, acá ya era dándole órdenes que mirara hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y acá podemos observar de característica de la paciente que presenta una postura distónica de su miembro superior izquierdo. Esta paciente la presentaba, había empezado dentro de sus primeros 3 años de enfermedad, empezó con la postura. Acá cuando hacía los movimientos de las manos podemos encontrar que estaba bradicinética y al intentar que hiciera seguimiento de las órdenes también se le dificultaba. Con los movimientos no lograba hacer el seguimiento completo cuando se le indicaba qué movimientos debía hacerse. Entonces acá vemos que la paciente estaba práctica, no lograba hacer el movimiento. ¿Otra vez? No solo era la lentitud del movimiento, sino no lograba realizar. Desde ahí, cuando se le hacía pronosupinación, también se le dificultaba bastante por la bradicinesia y también en parte porque no lograba seguir las órdenes, igual que en la parte de los miembros inferiores. Cuando la poníamos bueno, para levantarse de la silla también se le dificultaba y tocaba ayudarla. Y para caminar, entonces observamos que continuaba con su postura distónica del miembro superior izquierdo. Y pues la lentificación para la marcha. Es en general lo que ocurría con esta paciente. Entonces, acá en degeneración corticobasal encontramos que hay
un síndrome de probable generación corticobasal, perdón, un síndrome corticobasal probable, posible, un síndrome de frontotemporal, una afasia primaria progresiva no fluente agramática y un síndrome de parálisis supranuclear progresiva. Entonces, ¿qué encontramos? Que el paciente va a tener una presentación asimétrica. Vamos a encontrar que tiene rigidez de la extremidad, que tiene distonía de una extremidad, y puede tener mioclonus de las extremidades, orobucal o una apraxia del brazo, que la señora también lo tenía, un déficit cortical sensatorio cortical, que la paciente también lo tenía, aunque pues ahí no se era difícil de evaluar, y el fenómeno de mano alienígena. En la posible, entonces, bueno, acá era de 2 de esos componentes, y en la posible ya es uno de los mismos componentes que les nombré previamente. En la parte del síndrome frontal comportamental, entonces ya tiene alteraciones de las funciones ejecutivas, cambios en la personalidad y el comportamiento y déficit visoespaciales. Y en la fase primaria progresiva no fluente a gramática, entonces ya tiene alteraciones del lenguaje. Y la posible parálisis supranuclear progresiva, entonces va a tener su bradicinesia axial o de las extremidades, la inestabilidad postural, la incontinencia urinaria y los cambios comportamentales. Entonces, para el criterio, entonces es de inicio insidioso. La duración de los síntomas, pero la mínima duración de los síntomas es de 1 año, aparece para probable mayor de 50, esta no se puntúa en posible. Si hay historia familiar, entonces podemos excluir la probable generación corticobasal, puede ser parcialmente permitido en la posible. Y la parte de la mutación genética, entonces es excluida en la probable y en la posible sí es permitida. Y finalmente en la parálisis supranuclear progresiva, entonces encontramos que esta es de ocurrencia esporádica en pacientes de 40 años o mayores. Hay una progresión gradual de los síntomas, entonces vamos a encontrar que el paciente puede tener síntomas de alteración de la memoria, síntomas de hipotensión ortostática, pueden, digamos que, bueno, los criterios de exclusión, perdón. Si tienen alucinaciones, si tienen disfunción autonómica, si tiene fallas en la memoria sugestivas de enfermedad de Alzheimer, si tiene síntomas de motoneurona inferior, si los síntomas son de rápida progresión, si tiene ataxia apendicular prominente, si tiene un antecedente de encefalitis, entonces ya estos son criterios de exclusión. Entonces, en las características clínicas, entonces vamos a encontrar que en la parálisis supranuclear progresiva, entonces el paciente va a tener una disfunción ocular motora, que es una parálisis de la mirada vertical, puede haber disminución de la velocidad de las sacadas verticales, o los weight jerks. Y va a presentar la inestabilidad postural, que es dentro de los primeros 3 años, la cinesia y la disfunción cognitiva. Entonces, en general, eso era como una visión general de los parkinsonismos, como para diferenciarlos de la enfermedad de Parkinson. No sé si alguno tenga alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora? Yo quisiera preguntar una cosa. Muy buenas noches. Sé que no se tocó el tema a fondo sobre el manejo de las complicaciones motoras. Sin embargo, quisiera saber la opinión de usted, doctora, sobre con qué terapia usted iniciaría a esos pacientes que tienen wearing off cuando se les inicia levodopa y empiezan a tener wearing off. ¿Con qué iniciaría? ¿Con agonistas dopa
con IMAO, con ICOMT? Bueno, cuando hay fluctuaciones motoras, entonces tú puedes usar, por ejemplo, inhibidores de la COMP, como el estaleo. Entonces lo que nos va a hacer el estaleo es prolongar ese efecto de la levodopa, ¿sí? Se les puede adicionar también los agonistas dopaminérgicos. O incluso, pues digamos que cuando hay, bueno, lo primero es cuando ustedes tienen unas fluctuaciones motoras, es mirar cómo está tomando el paciente el medicamento. Es lo primero que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, si lo están tomando cerca a las comidas, porque recordar que cuando uno consume levodopa junto con las comidas, entonces el intestino absorbe las proteínas y puede dejar de absorber lo suficiente la levodopa, con lo que puede presentar los síntomas. Entonces, descartar esa parte. O incluso mirar ajustes de horario antes de adicionar algo más. ¿Sí? Si ya definitivamente con esas dos cosas no, puedes utilizar los inhibidores de la COM o cualquier otro asociado. Ok, mil gracias. Y de pronto, doctora, para el manejo de esos pacientes que uno de pronto les inicia agonistas dopa o con la misma levodopa y que tienen complicaciones como alucinaciones y eso, ¿qué antipsicótico usted recomendaría? Porque tengo entendido que pues la primera línea es quetiapina, pero ¿se podría agregar otro? ¿O lanzapina, risperidona? La clozapina también la puedes usar. Digamos que en adultos mayores hay que tener cuidado del uso de agonistas dopaminérgicos porque esos pueden inducir alucinaciones o entonces hay que usarlos en dosis bajas y hay que tener bastante cuidado. Si ya es por la levodopa, por digamos que la demencia asociada o ya la evolución avanzada de la enfermedad, pues también podrías adicionarles clozapina. Listo, perfecto. Y por último, Doc, el uso de apomorfina. Acá en Colombia sí está bien, o sea, ¿se puede acceder a ese uso de apomorfina? Sí, ya se está utilizando. Sí, en pacientes con enfermedad que ya están haciendo fluctuaciones motoras y que no te responden a los otros medicamentos, ya lo están usando. Entonces se utiliza en pen o en infusión continua, dependiendo de ciertas características que requiera el paciente para su uso. Ok, mil gracias, Doc. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para la doctora? Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, gracias por su invitación. Muchísimas gracias, doctora, por su charla. Fue una excelente charla. Muchísimas gracias por aceptar darnos esa charla. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Que tengan buena noche. Bueno, que descansen. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego, doctora. Muy buenas noches.